Muy buenos días con todos. Gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Guayas, que me honró ser su vicepresidente, a Jofre, a Ernesto por permitirme conversar con ustedes de un tópico relacionado a la hipertensión. El tema que nosotros vamos a abordar ahora en estos 20 minutos es la posibilidad de tener estrategias de manejo de los pacientes con hipertensión arterial resistente. Como introducción tenemos que la hipertensión arterial resistente significa un reto diagnóstico y también un reto terapéutico para nosotros los profesionales que tratamos pacientes hipertensos. Sabemos también que los factores que influyen en la hipertensión arterial resistente son múltiples y van, como vemos aquí, desde tener una edad avanzada, la obesidad, el síndrome de apnea del sueño, la presencia de diabetes y muchas veces la presencia de una enfermedad renal crónica oculta y también otras comorbilidades. La hipertensión arterial resistente también se ve favorecida por el concepto de falta de cumplimiento por parte del paciente y también por falta de un concepto que ustedes lo saben muy bien, que es la inercia terapéutica. Hacer nada en situaciones en las cuales hay que hacer algo. Cuando nosotros hacemos una definición de la hipertensión arterial resistente, debemos de considerar varios aspectos para poder definirla. Pero clásicamente se la define como aquella situación en la que no se alcanzan los objetivos de presión arterial y el paciente tiene por encima de 140/90 y está siendo tratado farmacológicamente y no farmacológicamente con modificaciones de estilo de vida que los lleva con 3 agentes antihipertensivos a la dosis máxima tolerada, incluido un diurético. En últimas afirmaciones de la Sociedad Americana del Corazón, se ha empleado que también la definición de hipertensión resistente debe atribuirse a aquellos pacientes que sí alcanzan los objetivos de control de la presión con el uso de 4 o de más fármacos antihipertensivos, también son considerados con hipertensión resistente. ¿Cuál es la combinación habitual? Es la combinación de un antagonista del calcio, de un inhibidor de la enzima de conversión o de un antagonista de los receptores, más un diurético que por lo general también decimos que es tiacídico. ¿Qué entendemos por hipertensión refractaria? El término de hipertensión refractaria lo podemos atribuir cuando no alcanzamos los objetivos de control, a pesar de utilizar 5 o más fármacos antihipertensivos, ¿ya? Y que dentro de estos fármacos antihipertensivos existe por definición la inclusión de un diurético tiacídico y de un fármaco que antagoniza mineralocorticoide. Sabemos también que el fenotipo de hipertensión refractaria son pacientes que requieren múltiples medicamentos, que no está controlada la presión arterial y que este paciente, por lo general, son mujeres jóvenes de raza negra y adicionalmente afroamericanas. Aquí tenemos una imagen que representa a la hipertensión arterial como resistente y refractaria en su comparación, y vemos que es más frecuente la hipertensión arterial resistente en un 20% incluso, más en hombres, más en mayores de edad, en raza negra, son
dependientes algunas de ellas de una aldosterona o hiperaldosteronismo que tenemos, tienen intolerancia o sensibilidad a la sal, tienen también obesidad, tienen diabetes y también tenemos posibilidades de tener una situación de apnea del sueño. Y también sabemos que dentro de la hipertensión resistente, en comparación con la hipertensión refractaria, existe mayor riesgo cardiovascular. Miren cómo la característica de ser refractario en el tratamiento lo tienen los obesos, lo tienen los diabéticos, y también el mecanismo fundamental de esta refractariedad es la actividad simpática que ellos tienen. Asimismo, en mujeres, en raza negra y en pacientes jóvenes, y se presenta en un porcentaje menor que la hipertensión resistente. Pero si nos preguntaran cuál es el fenotipo de hipertensión resistente, deberíamos decir que predominantemente son hombres, son mayores de 55 años, de raza negra, diabéticos, obesos con síndrome de apnea del sueño, y por lo general el paciente con hipertensión refractaria se acompaña de algún grado de afectación de la esfera renal que puede ser de estadio 3 o superior. Aquí tenemos un gráfico que nos ilustra a nosotros cómo es los fenotipos de hipertensión arterial. Y como podemos ver en esta diapositiva, vemos cómo aquí tenemos los pacientes controlados con menos de 140/90 y los pacientes con presiones no controladas. Hablo de hipertensión controlada cuando uso 1, 2 o 3 fármacos antihipertensivos, y hablo de hipertensión resistente controlada cuando tengo más de 4 o 5 fármacos que me controlan la presión arterial. Por otro lado, hablamos de hipertensión no controlada cuando utilizamos 1 o 2 elementos farmacológicos y hablamos de más de 140/90 de presión arterial. Y cuando vemos fenotipos de hipertensión resistente, concepto viene con 3 fármacos que no están controlando la presión, pero puede ser de 4 o 5 que no están controlando la presión. Y a ellos le llamamos hipertensión resistentes. Asimismo, cuando yo tengo un paciente con más de 5 fármacos y no hay control de la presión, yo puedo hablar de hipertensión de tipo refractario. En cuanto a la prevalencia de la hipertensión arterial, podemos nosotros ver cómo existe la posibilidad de tener en Estados Unidos, es esta data, una prevalencia de un 21% de hipertensión resistente, y dentro de ese conjunto de hipertensión resistente existe un 5% de hipertensión que la consideramos refractaria. ¿Cuál es el impacto de la hipertensión arterial resistente en nuestro medio? Miren cómo en más azul los pacientes hipertensos resistentes tienen más hipertrofia ventricular izquierda que los no resistentes, tienen más microalbuminuria, más insuficiencia renal y más insuficiencia renal oculta, siendo estadísticamente significativa esa asociación, de tal manera que estos pacientes que tienen hipertensión resistente tienen un riesgo especialmente alto debido a ese mal control y la presencia de las comorbilidades. En el diagnóstico de la hipertensión arterial resistente tenemos que partir de su confirmación. Debemos de ver las causas que se atribuyen a esa resistencia e identificar esas causas.
Debemos de ver cuáles son las complicaciones asociadas que pueden estar inmersas en la progresión de la hipertensión de este paciente, evaluar si está cumpliendo no solamente el régimen terapéutico farmacológico, sino el régimen terapéutico no farmacológico y, ojo, la utilización del mapa o del AMPA deben de ser confirmatorios de la elevación de la presión arterial y son necesarios para su diagnóstico. Ahí tenemos un algoritmo, sospecha que tiene hipertensión resistente, haz un diagnóstico clínico. Para confirmar, utiliza el mapa o el AMPA, especialmente el mapa, evalúa el cumplimiento de las recomendaciones, revisa si no hay fármacos u otras sustancias que puedan estar involucradas en el aumento de la presión o en la resistencia o bloqueo de esa disminución de la presión, evaluar el sobrepeso, evaluar la obesidad, la sospecha de causas de hipertensión resistente, y debemos siempre tener el concepto de identificar, intensificar y de optimizar el tratamiento farmacológico de estos pacientes. ¿Qué debo de documentar para un paciente que sospecho tengo el diagnóstico de hipertensión resistente? ¿Cuánto duró o cuánto dura la hipertensión en este paciente, su gravedad, su evolución? Debo ver que si existen efectos secundarios, ¿ya?, de los fármacos antihipertensivos, y el uso de fármacos o sustancias es imperativo saber que elevan la presión arterial o que interfieren con los antihipertensivos. Y en cuanto a la exploración física, es muy importante observar causas secundarias como pulsos carotídeos periféricos, una ocultación del abdomen con un soplo por estenosis de la arteria renal, exploración de un fondo de ojo, toma de la presión arterial en las 4 extremidades cuando sospechemos coartación de la aorta. En pacientes con obesidad vemos estrías abdominales, grasa interescapular. Vamos a pensar en un hipercortisolismo como causas secundarias. Técnicas de laboratorio, sabemos que estas serían las técnicas de laboratorio tanto de una bioquímica básica, una bioquímica que incluya sodio, potasio, glucosa, creatinina para sacar una tasa de filtración, la excreción urinaria de albúmina, la natriuresis en algunas situaciones, el sedimento sustancialmente, la presencia de catecolaminas y los cocientes de proteínas y creatininas que nosotros podemos tener. Las imágenes también en la evaluación de un paciente con hipertensión arterial resistente son fundamentales de ver porque a través de ellas podemos identificar sospecha de estenosis de una arteria renal a través de un Doppler renal como primera actitud diagnóstica, una angiografía computarizada y angioresonancia en test de confirmación cuando sospechamos de neoplasias. Adrenales también debemos de utilizar técnicas de imágenes radiológicas como la tomografía computarizada. Ahora, en este estudio, el INVES, podemos observar el grupo de pacientes con hipertensión arterial resistente, donde los predictores basales de mayor riesgo de tenerla era tener insuficiencia cardíaca, tener diabetes y ser de raza negra. Miren cómo la insuficiencia renal y la antecedentes de stroke y de hipertrofia ventricular izquierda y de enfermedad arterial periférica también son predictores basales de esta circunstancia. A medida que en el estudio INVEST se suman factores de riesgo en el paciente, existe mayor posibilidad de que el paciente desarrolle una hipertensión arterial resistente. Pero, ¿qué significa esto en términos de eventos cardiovasculares? En este estudio, miren, pacientes controlados, pacientes no controlados y pacientes resistentes, podemos observar cómo la mortalidad por todas las causas es mayor en el paciente con hipertensión resistente. El evento stroke no fatal es mayor en el paciente resistente y miren cómo la mortalidad cardiovascular se presenta mucho mayor, casi el doble, en los pacientes que tienen hipertensión resistente. Este es un cuadro que trata de ilustrar el número
y formas de presentaciones de fármacos que no deberían utilizarse porque ellos podrían aumentar la presión arterial, y tenemos tratamientos oncológicos, muchos de ellos son los AINES, los que favorecen y pueden incluir mayor grado de hipertensión arterial, y que debemos nosotros como médicos que tratamos estos pacientes identificar estos fármacos y explicarle al paciente que no debe utilizarlos. Conceptos sobre pseudoresistencia, ¿cuáles serían las causas? Siempre debemos de considerar y debemos de evaluar, debemos descartar diferentes formas de esta pseudoresistencia antes de poder nosotros establecer el diagnóstico. ¿Y cuáles son esas causas que pueden contribuir a esta pseudoresistencia? Tenemos la falta de adherencia por parte del paciente a la medicación, y no solamente, como decía, la medicación, sino a los cambios de estilo de vida y a la ingesta de sal, el efecto de bata blanca, que no lo podemos valorar en algunas circunstancias como fenómeno de una hipertensión resistente, una técnica inadecuada de la toma de presión, la calcificación de la arteria radial, el hecho de la inercia terapéutica que está asociada con el uso inadecuado de combinaciones que son irracionales como fármacos antihipertensivos, pero no deben de olvidarse ustedes de la inercia diagnóstica. La inercia diagnóstica, no investigar la causa de la hipertensión arterial resistente, es una situación que debemos de considerarla, porque es muy frecuente ver pacientes en los cuales hemos demostrado que tiene hipertensión resistente, pero no hacemos ninguna investigación al respecto de esa hipertensión resistente, del por qué la tiene. Esto es un cuadro muy gráfico de lo que ocurre entre la asociación de la enfermedad renal crónica y la hipertensión arterial resistente. En colores verdes nosotros vemos los pacientes con pseudoresistencia, pero en color azul vemos la prevalencia de hipertensión arterial resistente, que es mayor a medida que aumenta el estadio de la enfermedad renal crónica, de ahí su asociación. Aquí tenemos una posible mecanismo o herramienta para conocer en el consultorio un paciente con hipertensión resistente. Miren este estudio con mapa de casi 500 pacientes, el 63% de los pacientes tenían hipertensión resistente, y se tenía una evaluación de 8 puntos a través de este puntaje: hombre, 1 punto, más de 180 de sistólica, 1 punto, más de 4.5 el potasio, 1 punto, la glucosa más de 110, 1 punto, la proteinuria en 24 horas, gramos por 24 horas, 2 puntos, y el hecho de tener hipertrofia ventricular izquierda, pueden observarse que se lo puede estratificar el riesgo. A mayor riesgo existe mayor prevalencia, o mayor número de elementos en el puntaje, existe mayor prevalencia de hipertensión. ¿Cuál es el pronóstico de tener hipertensión arterial resistente? El pronóstico se lo ve en la gráfica. Miren que el historial de no control, el historial es peor enfermedad cardiovascular, el historial es mayor enfermedad renal crónica y mayor mortalidad. Si nos fijamos en las dos últimas barras más oscuras, la más clara habla de control en el paciente con hipertensión resistente, y en el otro el paciente con resistencia pero no controlado. Y miren cómo en oscuro se puede establecer mayor riesgo a medida que nosotros tenemos hipertensión no controlada. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento de estos pacientes? En primer lugar, este concepto. Este concepto es válido porque la mayoría de los hipertensos deberían ser y poder ser tratados y controlados satisfactoriamente mediante dos aptitudes: el cambio de estilo de vida y un amplio arsenal terapéutico que nosotros disponemos actualmente para lograr. Por otro lado, las recomendaciones de los cambios de estilos de vida, no voy a entrar en ellas, pero la vemos ahí, que tiene que ver con la pérdida del peso. El peso perdido es menos posibilidad de tener
hipertensión refractaria. Una dieta pobre en sodio que sea y que se recomienda una ingesta de sal por inferior a 5 gramos al día, el consumo de frutas y verduras y restricción del alcohol, el ejercicio físico son elementos claves para lograr un mejor control de estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar el tratamiento farmacológico? Facilidad del tratamiento, uso de pautas sencillas en la dosificación, las dosis únicas diarias, los elementos en una sola tableta, en un solo comprimido, son los que actualmente las guías de manejo clínico nos dicen que debemos de utilizar, pero sí considerando combinaciones sinérgicas, combinaciones aditivas. En el tratamiento farmacológico ya podemos establecer en esa gráfica el tratamiento de acuerdo al escenario clínico. Miren cómo en el escenario clínico de todas estas problemas de insuficiencia cardíaca, diabetes, proteinuria, aterosclerosis, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es fundamental y por otro lado, el hecho de utilizar un diurético en una combinación es bien visto en el paciente con falla cardíaca, en el paciente con proteinuria, en el paciente de raza negra, en el paciente con hipertensión sistólica o hipertensión resistente. Miren cómo la utilización de los bloqueantes de los canales cálcicos también son fundamentales para nosotros ver el efecto en diferentes, en la raza negra, en la angina, en el síndrome metabólico, en la hipertensión sistólica, en el embarazo, en la enfermedad arterial periférica, en el fibrilatorio auricular, en el caso de verapamilo y diltiazem, y en el paciente con hipertrofia ventricular izquierda, y otros como los diuréticos son muy importantes también en la cardiopatía isquémica, en el embarazo, en la insuficiencia cardíaca y en los hipertensos que son resistentes. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia número 1 para el manejo adecuado del paciente que tiene hipertensión resistente es la modificación del estilo de vida y sobre la reducción de la ingesta de sodio. Punto 2. Tratamiento más simple con una sola píldora que contenga 2 o 3 elementos farmacológicos que mejoran su adherencia. El punto 3. Aumento de la dosis del diurético o cambiarlo por un diurético más potente. Se debe sustituir los diuréticos tiacídicos cuando nos enfrentamos en pacientes con una tasa de filtración menor de 30. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el diurético que debemos de considerar? Miren cómo cuando yo tengo una tasa de filtración por debajo de 40 utilizo furosemida. Cuando yo tengo una tasa por encima de 40, si yo estoy dando un tratamiento triple con hidroclorotiazida, la guía de manejo, especialmente la guía canadiense, nos dice que si tienes un diurético tiacídico tipo hidroclorotiazida, debes de cambiarlo por clortalidona o por indapamida para así justificar el concepto de que tiene hipertensión resistente si las cifras de presión arterial están por encima de 140/90. Quiere decir entonces que en la primera estrategia que debemos de tener en el paciente con hipertensión resistente, 3 fármacos, uno de ellos un diurético tiacídico, y lo cambiamos por diuréticos tiacídicos light o no tiacídicos que deberían de ser considerados, como la clortalidona y la indapamida, es la primera actitud terapéutica. ¿Cuál es la estrategia 2? La estrategia 2 es la que nos dicen las guías de manejo. La cuarta línea después de los 3 es un mineralocorticoide como la espironolactona, ¿ya? Con sus efectos biológicos de bloquear la aldosterona. Debemos de considerar que la espironolactona tiene efectos antiandrogénicos, sensibilidad mamaria, ginecomastia, etcétera, trastornos menstruales en las mujeres. Utilizarla si nuestra tasa de filtración es más de 45 y posiblemente que tengamos un potasio menor de 4,5, hay que tener mucho control y hay que considerar a la esplerenona y a la amiloride como también efectivas, tanto como la espironolactona, pero usualmente con la espironolactona tenemos bastante para este control. Esta es la estrategia 2. La estrategia 3 que debemos de utilizar es que si existe
como lo demostró el estudio Pathway, se evaluó bisoprolol y la doxazosina, se puede establecer dosis o elementos alternativos de la espironolactona, y miren que ninguno de ellos, ni el bisoprolol ni la doxazosina, fue tan efectivo con la espironolactona. Sin embargo, nosotros podemos considerar el uso de bisoprolol y doxazosina en el contexto de que la espironolactona por alguna razón esté contraindicada o no se tolere por parte del paciente. Aquí tenemos el estudio Pathway, donde se puede establecer cómo la espironolactona reduce en milímetros de mercurio más que la doxazosina y el bisoprolol. Sin embargo, es muy importante que nosotros consideremos que la espironolactona, como el bisoprolol, en segundo lugar, podrían ser las alternativas terapéuticas en el escenario 3. Miren cómo la estrategia básica del tratamiento es un solo comprimido con 2 moléculas y que sean IECA o ARA con diuréticos o con calcio antagonistas. El segundo paso sería un comprimido, pero que contengan los 3 elementos en la misma tableta. Y el paso 3, cuando hablamos de hipertensión resistente, añada espironolactona, con lo cual tenemos solamente 2 comprimidos, lo cual mejora la adherencia. Ustedes saben que la utilización de beta bloqueante va más allá de la utilización en la hipertensión porque tiene específicas indicaciones. Por último, aquí tenemos la guía de manejo de los pacientes con hipertensión. Tenemos 1 o 2 pacientes que pueden ser estos elementos como los diuréticos. El tercer fármaco, hasta aquí podemos controlar nuestra presión. Si el paciente no se controla, estamos hablando de hipertensión resistente, si son 3 fármacos, 4 si se controla, pero nosotros hablamos de que tenemos la posibilidad de la utilización de un cambio de un diurético light, la posibilidad de utilizar como quinto elemento el bisoprolol o la doxazosina, el sexto elemento asociarlos, y el séptimo elemento podría ser la clonidina en el contexto del manejo con hipertensión resistente. Este es un esquema guía. Primer paso, IECA Juara con calcio antagonista tiacídico. No responde, hipertensión resistente. Segundo paso, espironolactona. ¿Existe alguna contraindicación de la espironolactona? Podemos comenzar con estos dos, pero si no existe contraindicación, el paso 3 es la utilización de bisoprolol o doxazosina. Y cuando hablamos nosotros de diuréticos tiacídicos en el primer escenario que habíamos hablado, tratar de cambiar a la hidroclorotiazida por clortaridona e indapamida, y el último paso sería la denervación renal. Por último, para terminar, tenemos la conclusión sobre la hipertensión arterial resistente. Sabemos que el abordaje de esta debe ser multifactorial y que debemos de utilizar fármacos con el concepto de optimizar el tratamiento antihipertensivo. Vemos que el mapa aporta información de gran relevancia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y también en su pronóstico. Sabemos también que el cumplimiento del tratamiento es fundamental, el cumplimiento y adherencia al tratamiento para que no se presente la hipertensión arterial resistente, que debemos de considerar que los fármacos antialdosterónicos mejoran el control de estos pacientes cuando existe hipertensión arterial refractaria verdadera, y no debemos de perder el ojo en pacientes con pseudohipertensión resistente. Es frecuente y debemos de realizar los esfuerzos necesarios para documentarlo. Y por último, el tratamiento. El tratamiento combinado de 3 productos a dosis plenas en un solo comprimido, más la espironolactona, hay una buena respuesta. En algunos pacientes, solo en algunos y específicos pacientes, se puede utilizar la denervación simpática renal. Muchas gracias por su atención.